¿De verdad sabemos qué pasó con el dinero de Pablo Escobar? ¿Se recuperó todo? ¿O todavía hay miles de millones enterrados bajo tierra, ocultos en paredes y suelos de casas anónimas? ¿Y si parte de esa fortuna terminó silenciosamente en manos de quienes lo perseguían? Hoy vamos a seguir las huellas del tesoro perdido de Escobar, pieza por pieza, hasta donde los hechos nos permiten llegar. Antes de comenzar, deja tu like y suscríbete. Este caso tiene giros que te van a dejar pensando hasta el final. Hoy hablaremos de uno de los narcotraficantes más notorios de la historia, Pablo Emilio Escobar Gaviria. A principios de la década de 1980, Escobar era responsable del 80% de la cocaína comprada y vendida en Estados Unidos. Era absolutamente despiadado. Podía sacar una pistola y disparar sin el menor remordimiento, pero para otros era visto como un salvador. Su mensaje era brutal y directo. Ustedes eligen, plata o plomo. Tras años intentando capturarlo, finalmente fue abatido, pero siguen habiendo muchas dudas sobre lo que ocurrió realmente. Ahora vamos a investigar las principales teorías sobre los misterios que rodean su muerte y la fortuna que dejó. Se calcula que el 20% de todos los billetes de $100 en circulación se encontraban en algún lugar de Colombia. Este hombre tenía miles de millones de dólares en efectivo, y hay buenas razones para creer que parte de ese dinero, o incluso mucho, sigue enterrado allá afuera, esperando a ser encontrado. En octubre de 1992, mientras las autoridades colombianas buscaban desesperadamente al fugitivo Pablo Escobar, terminaron con un premio de consolación, su hermano, Roberto. Durante gran parte de la carrera de Escobar, el responsable de sus finanzas fue precisamente Roberto. Ese mismo año, cansado de la violencia, se entregó y fue condenado a prisión. Pasó 14 años en la cárcel, pero la violencia lo alcanzó incluso allí. Recibió una carta bomba, quedó gravemente herido y perdió la vista en uno de sus ojos. En 2009, poco después de salir de prisión, Roberto Escobar publicó su autobiografía, La historia del contable. El libro contiene varias pistas sobre dónde podría estar el tesoro de Escobar. Según Roberto, el cártel de Medellín no blanqueó tanto dinero, lo metían en bolsas de plástico y lo enterraban en la campiña colombiana. Estamos hablando de una cantidad absurda. De hecho, estiman que en el apogeo del cártel, el 20% de todos los billetes de $100 en circulación estaban en algún lugar de Colombia. Algo de eso, seguramente, aún está esparcido por remotos escondites. Parte de la razón por la que nadie sabe dónde buscar el dinero es porque Pablo no informó a nadie sobre los escondites. El agente de la DEA, Steve Murphy, afirma que Escobar hacía que sus subordinados envasaran al vacío grandes cantidades de dinero, lo escondieran en algún lugar y luego los mandaba a matar para asegurarse de que nadie más supiera el paradero. Escobar no hacía mapas precisamente porque no quería que nadie encontrara estos lugares y no compartía esta información con mucha gente, ni su hermano ni el contable lo sabían todo. En 2009, casi al mismo tiempo que Roberto publicaba su autobiografía y 16 años después de la muerte de Pablo, se encontraron más de $5 millones en la selva colombiana, cerca de un antiguo laboratorio clandestino de cocaína. Unos meses más tarde, se hallaron millones de dólares en las afueras de la Hacienda Nápoles, a unos 140 kilómetros de Medellín, una de las propiedades rurales más conocidas de Escobar. Pero no fue hasta 2015 cuando se encontró la mayor suma. Un agricultor de 65 años, José Mariena Cartolos, estaba cavando una zanja para riego en sus tierras cuando se topó con varios barriles azules enormes. Al abrirlos, estaban llenos de dinero, $600 mil millones. Conmocionado por el hallazgo, se puso en contacto con las autoridades y entregó todo. No tenía ninguna conexión con Escobar, no tenía idea de que aquello estaba enterrado en su campo. Ese episodio dice mucho sobre el tamaño del tesoro de Escobar y alimenta la creencia de que una gran parte sigue enterrada, esperando a ser encontrada. Cuando se trata del dinero de Pablo Escobar, el mensaje del gobierno colombiano a su población ha sido simple: sigan buscando. Pero las granjas, los campos y las cuevas no son los únicos escondites posibles para la fortuna de Escobar. En 2020, otro descubrimiento reavivó la idea de que todavía hay mucho dinero por ahí, en varios escondites del capo. Ese año, 27 años después de su muerte, Escobar volvió a los titulares de todo el mundo cuando su sobrino hizo una sorprendente revelación.
Hemos encontrado una caleta nueva en la casa museo. Nicolás Escobar, que vivía en una de las antiguas propiedades de Pablo, dijo que tuvo una visión en la que su tío le indicaba buscar parte del dinero escondido dentro de una pared. Un día decidió abrir una sección específica de la mansión y, según él, encontró 18 millones de dólares en efectivo. El hallazgo entusiasmó a los buscadores de tesoros, porque se sabe que hay muchas casas que pertenecieron a Escobar. El dinero se encontró dentro de un edificio. Sabíamos que a Escobar le gustaba enterrar dinero, a veces escondiéndolo en cuevas, pero parece que también lo ocultaba en edificios ordinarios. Es una vieja táctica utilizada por criminales desde hace mucho tiempo, lo que significa que cualquier lugar al que fuera Escobar podía convertirse en una caleta con fortunas incalculables. Solo en Colombia, Escobar poseía alrededor de 140 propiedades, pero también se sabe que tenía propiedades en otros países, incluido Estados Unidos. Hacía años que no iba a Estados Unidos por razones obvias, pero tenía casas allá, tal vez aún haya dinero escondido. Escobar siempre estaba saltando de una propiedad a otra para escapar de las autoridades, así que es posible que escondiera dinero allá donde fuera, simplemente porque tenía demasiado. La teoría de que ocultaba cassette en paredes y suelos de los lugares por los que pasaba está confirmada por su hermano, Roberto, que dijo que lo hacía sobre todo cuando estaba en la huida. Roberto asegura que además de las propiedades en Colombia, había casas en Los Ángeles, Chicago, Miami y Nueva York, que teóricamente podrían contener grandes sumas de dinero. Y no es solo Roberto quien lo confirma. Juan Pablo, el hijo de Escobar, también ha dicho que vio a su padre escondiendo dinero en paredes y suelos de diferentes casas en las que se alojaba. Tras la muerte de Escobar, la familia volvió a algunos de los lugares donde sabía que había escondido dinero, pero el efectivo ya no estaba allí. Eso no impidió que otros cazadores de tesoros compraran antiguas propiedades del capo y se lanzaran a la búsqueda. Una de las propiedades vinculadas al narcotráfico de Escobar era una mansión en Miami. Los nuevos propietarios encontraron sacas secretas dentro de la casa, pero cuando las abrieron estaban vacías. Aún así, fue un descubrimiento importante, porque demuestra que Escobar pudo haber tenido propiedades en Miami, Nueva York y California, con cajas fuertes o compartimentos ocultos que contenían dinero. No sabemos lo minucioso que fue el gobierno colombiano en su búsqueda del efectivo de Pablo en estas diversas casas. Escobar tenía tantas propiedades que ni siquiera sabemos dónde están todas, y quienes viven hoy en día en esos lugares quizá no tengan idea de que Pablo Escobar pasó por allí alguna vez. Este podría ser uno de esos casos de alguien famoso vivió aquí, en el que Escobar pasó por cientos de sitios y quizá dejó dinero. Probablemente hay millones de dólares esparcidos por toda Colombia y otros lugares importantes en el tráfico de drogas, esperando aún a ser encontrados. Aquí entra un personaje clave que añade capas a este rompecabezas: John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. En diversas entrevistas, el ex sicario explicó que Escobar utilizaba un complejo sistema de escondites denominados caletas para ocultar sus inmensas sumas de efectivo. Según Popeye, el dinero se guardaba principalmente en compartimentos ocultos dentro de paredes de casas urbanas y en bidones plásticos enterrados en zonas rurales, como la Hacienda Nápoles. Detalló que el manejo de esta fortuna era problemático. Aproximadamente el 10% del efectivo se perdía anualmente debido a la humedad y a los roedores que se comían los billetes. Además de las propiedades privadas, mencionó que la propia cárcel de la catedral servía como centro de almacenamiento. Tras la muerte de Escobar, Popeye afirmó que muchas de estas caletas quedaron en el olvido, mientras que otras fueron saqueadas por antiguos socios o familiares, asegurando siempre que gran parte de ese tesoro sigue bajo tierra o se desintegró con el paso del tiempo. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta inevitable es: ¿cuánto dinero sigue oculto y quién lo está buscando realmente? ¿Podría parte de esa fortuna haber sido recuperada en silencio por autoridades o agencias que jamás lo admitirían? ¿Cuántas paredes, suelos y barriles quedan por abrir? Cuéntanos qué piensas en los comentarios y suscríbete para no perderte nuestras próximas investigaciones. ¿Crees que el mapa del tesoro de Escobar existe en algún lugar o su riqueza se convirtió en un mito que alimenta nuevas leyendas? Tu hipótesis puede ser la pieza que falta en este caso.